acudir a este recinto legislativo, agradeciendo profundamente la gentil invitación del presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores, mi amigo el senador Ernesto Gándara Camus, y de los senadores secretarios de la Comisión, la senadora Alejandra Barrales y el senador Javier Lozano, a quienes estimo entrañablemente y respeto profundamente. Saludo respetuosamente la iniciativa de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República para propiciar una discusión plural, profesional, sobre temas que revisten una gran relevancia en este momento para el país, como son la formalidad, la mejoría de los ingresos de los trabajadores y la productividad, todos ellos prioridades que comparte desde luego el Gobierno de la República que encabeza el señor presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto. Esta discusión es parte de una estela que comienza en su última etapa en la crisis económica internacional del 2009, que afectó severamente a los mercados y a las estructuras productivas a nivel global, acarreando desafortunadas consecuencias sobre el empleo, cuyas secuelas se resienten todavía, especialmente en las empresas micro y pequeñas, así como entre los trabajadores y jóvenes con menores calificaciones de todo el mundo. La tasa de desempleo de jóvenes en todo el mundo, en promedio, es superior, es el doble de la tasa de desocupación abierta del resto de los países. La crisis, esa crisis que comenzó en el 2009, afecta fundamentalmente a los sectores más vulnerables económicamente en el mercado laboral, y uno de esos sectores es el de los jóvenes fundamentalmente. La Organización Internacional del Trabajo ha calculado que en 2013 el número de personas desempleadas se situó aproximadamente en 202 millones y adicionalmente, como consecuencia de esa crisis económica, hasta el 2013 se acumuló un déficit de 63 millones de puestos de trabajo que dejaron de generarse a nivel mundial. Seguimos en la secuela de esa crisis y por eso el principal tema que hoy se aborda en la Organización Internacional del Trabajo es el tema del empleo, de la generación de empleo, del empleo de calidad, del empleo digno, del empleo de larga duración. En el mundo se van a necesitar alrededor de 47 millones de puestos de trabajo para los próximos 5 años. La capacidad inercial que tiene el mundo bajo estas condiciones de generar empleo solamente da para 40 millones de empleos. De aquí a 5 años vamos a tener 7 millones más de desempleados en el mundo, con una perspectiva objetiva de lo que va a ocurrir, con la cifra entonces que se acercará a 209 millones de desempleados en el planeta, población prácticamente el doble de la mexicana. Repito, la crisis hoy en el mundo es el empleo. Por ello, los temas que se abordan hoy en este foro organizado por el Senado sobre la mejoría de los ingresos de los trabajadores, la promoción de la formalidad y el incremento de la productividad han sido puestos en el centro de las agendas de discusión de gobiernos, sociedad y organismos internacionales por igual, y México no es la excepción. Solo la formalización del trabajo y de las unidades económicas puede ofrecer condiciones para el trabajo digno y para la capacitación permanente de los trabajadores, así como para hacer viable el uso de tecnología, el acceso al financiamiento y el encadenamiento a mercados de proveedores y de consumidores para las micro y pequeñas y medianas empresas, lo cual a su vez puede elevar la productividad de los centros de trabajo y con ello los ingresos de los trabajadores. La combinación de formalización, mayor productividad y mejores salarios constituye la fórmula más efectiva y duradera para fortalecer los mercados internos, recuperar el dinamismo económico y, por supuesto, para retomar la senda de crecimiento con prosperidad para los trabajadores. El Poder Legislativo
particularmente la Cámara de Senadores y particularmente esta legislatura, ha dado pasos sin duda decisivos en el país para plantear las condiciones para un mercado laboral más saludable, que genere empleos de calidad, mediante la aprobación de la primera reforma estructural que se dio en esta etapa legislativa, que se dio en el periodo de transición, que envió en su momento el presidente Felipe Calderón y que apoyó decididamente el gobierno en transición entrante del presidente Peña Nieto. Esta reforma no solamente tuvo efectos sobre el mercado laboral, que los está teniendo, sino tuvo un efecto de mucho mayor alcance, porque cimentó las bases de lo que después conocimos como el Pacto por México. Y ese esfuerzo lo hicieron los senadores, las senadoras, los diputados y diputadas, y mucho lo agradecemos, porque planteó nuevas bases del desarrollo del país, sin duda. Mediante un amplio consenso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, la reforma laboral planteó cambios importantes para mejorar las condiciones de trabajo e ingreso de los mexicanos, con derechos y prestaciones que, como hemos podido atestiguar este año con cifras históricas de generación de puestos de trabajo formales, está comenzando ya a dar frutos. Solo como dato, de enero a septiembre se han creado más de 650,000 puestos de trabajo asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que significa un crecimiento del 4% en el empleo asegurado total. Tan solo en el mes pasado de septiembre se dieron de alta a 156,000 puestos de trabajo, la cifra más alta para un septiembre en 17 años. Y sin duda, porque es estacional, el mes de octubre tendrá número de altas históricas que no se habían visto en el país. Y yo quiero ser muy claro en que esto no es producto necesariamente del crecimiento económico de México. El crecimiento económico, en promedio, cada punto porcentual de crecimiento económico genera alrededor de 200,000 altas en el Seguro Social, que es la forma más exacta, que no es exacta, pero es la más exacta que se tiene para medir cuánto empleo se generó durante el año o durante una época. El año pasado, por ponerles un dato, nuestra tasa de crecimiento fue de 1.1%, que equivale a 200,000 puestos de trabajo nuevos, creación de empleo, en términos reales. Sin embargo, las cifras de alta con todo y el bajón de diciembre que tiene el Seguro Social reportó cerca de 500,000 altas a puestos de trabajo. Por eso no me refiero a empleo nuevo. Significa que la diferencia entre esos 200,000 puestos, que sí podemos tener certeza de que fueron nuevos puestos de trabajo producto del crecimiento económico, frente a los otros 300,000 altas, es una migración de la informalidad a la formalización del empleo, que no es crecimiento económico, pero que sí ocurrió algo atípico en el país y que está dando pasos positivos en uno de los graves, muy graves problemas, que no es solo la generación del empleo, sino su consecuencia inmediata, no generarse empleo digno y de calidad, que es la informalidad. Y esto es una de las consecuencias de esa reforma laboral de 2012, consecuencias positivas, que aprobó el Congreso de la Unión y desde luego la Cámara de Senadores. En julio de este año, este Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la iniciativa de reforma constitucional al artículo 123, enviada por el presidente de la República, para elevar la edad mínima para trabajar de 14 a 15 años. Esta reforma permitirá reducir el trabajo infantil y asegurar que los jóvenes permanezcan en las escuelas para garantizarles un desarrollo pleno y posibilitar que su vida adulta puedan acceder a empleos formales de mayor calidad. A raíz de esta reforma constitucional, que no se le dio tanta difusión porque quizá pasó por unanimidad, es la única reforma constitucional de todas las que se plantearon que pasó por unanimidad, y por lo tanto eso no fue noticia. Pero a raíz de esa reforma
Nuestro país, por conducto de ustedes del Senado de la República, está en posibilidad de ratificar ya el convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo. Por ello, nuestra gratitud al Congreso y en especial al Senado de la República por brindar las herramientas legislativas que permiten la ejecución de una política laboral que asegure condiciones de trabajo digno a los mexicanos. Hoy, gracias a esos cambios legislativos y a las políticas aplicadas en estos casi 2 años de administración, señalo fundamentalmente cambios legislativos. Se ha visto una reducción importante de la informalidad, según el INEGI, de cerca de 2 puntos porcentuales, al pasar prácticamente de 60% a finales del 2012 a menos del 58% a mediados de este año. Y es una cifra validada por OIT. Debo decir que el país entró en una etapa también distinta de medición de la informalidad a partir de finales del 2012, al cambiar la metodología que tenía el INEGI para medir la informalidad. El INEGI basaba su tasa de informalidad en el empleador hasta 2012. El INEGI consideraba que un empleador que no tenía libros contables estaba en la informalidad. Esto arrojaba una cifra de 14.5, 14.3 millones de mexicanos en esa condición de informalidad. La metodología que utilizó el INEGI a partir de 2012 es la metodología de la OIT, que basa la informalidad no en el empleador, sino en el empleado. Empleado que no tiene prestaciones ni seguridad social es un empleado informal. Y la cifra se fue prácticamente al doble, a 30 millones. La cifra es tan dramática que el 60% de la población económicamente activa ocupada en México se encuentra en ese entonces, 2012, en la informalidad. Para decirlo de otra manera, cada vez que el país da 10 pasos, avanza 4, porque detrás de sí hay 6 trabajadores que no contribuyen al ingreso ni al erario, que se les tiene que invertir en justicia social, en políticas de salud, de prestaciones, y que además no están teniendo un trabajo formal que les permita tener a su familia asegurada, entrar en un modelo de capacitación, de certificación de habilidades y por lo tanto en un círculo virtuoso. De ese tamaño es el problema que se enfrenta en México, del gran problema del empleo y su consecuencia inmediata, la no generación de empleo digno y de calidad, trae como consecuencia, entre otras muchas cosas, la informalidad como fenómeno mundial. Y esto que hizo México no es menor. Países del G20, del grupo de las 20 economías más importantes del planeta, las que contribuyen con un 90% de la economía mundial y 80% del comercio mundial, no dan cifras de informalidad. Al querer reunirnos para platicar y tener las mismas metodologías, para tener las mismas políticas públicas y que puedan tomarse acuerdos sobre el futuro y el destino de lo que pasa en estas economías, países como China no dan cifras de informalidad. Países como Rusia no dan cifras sobre informalidad. Países hermanos y queridos por nosotros como Brasil no da cifras exactas de informalidad bajo la misma metodología. De tal manera que enfrentar el problema en toda su crudeza y realidad es un muy buen primer paso para reconocer el tamaño del reto y la forma de solucionarlos. Y eso sí estamos haciendo los mexicanos. Para que surte efecto cualquier política laboral, el primer paso que se tiene que tener es lo que se ha llamado paz laboral. Diálogo entre los factores de la producción que permita no partir de menos cero, que permita partir de una base de diálogo consolidado donde se puedan plantear acciones que funcionen. Hoy, 22 de octubre, se cumple un año que en México no se registra una sola huelga a nivel federal.
No hay registro de esto en la historia del país desde que se llevan registros. Y no es producto de una gran tarea del gobierno, sino del reconocimiento real a los factores de la producción que tienen capacidad de diálogo en México y que nos permite plantearnos con toda seriedad hacia dónde conducir muchas políticas públicas, entre otras, la política laboral del país. Y esa es una condición indispensable en la cual nosotros nos encontramos. Solo trabajadores y empleadores, en un ejercicio de corresponsabilidad, pueden lograr acuerdos que permitan encontrar las vías idóneas, los tiempos más acordes y los alcances de tales decisiones, con base en las realidades y capacidades del propio entramado productivo, manteniendo con ello la paz laboral que todos debemos cuidar como un activo y una fortaleza de la competitividad de nuestro país. Precisamente, en una clara muestra de diálogo social entre los factores de la producción, está vigente como el mecanismo más atinado para llegar a acuerdos para abordar los retos que tenemos en materia laboral, el que el pasado 21 de agosto, los líderes de las organizaciones más representativas de trabajadores y patrones del país se manifestaron de forma unánime en favor de que las definiciones respecto al incremento de los salarios mínimos tengan lugar en el marco del órgano constitucional facultado para ello, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Los firmantes de aquel desplegado prácticamente representan al 75% del PIB del país. El otro 25% del PIB del país son precisamente los trabajadores y los empresarios informales, los que es muy difícil poder aglutinar en un organismo y que tienen la mayor masa laboral en términos de trabajadores a su servicio. El 75% del PIB, incluyendo sindicatos representados en la UNT, como el CTM, como el CROM, como el CROC, como el CTC, o las cámaras empresariales, firmaron este documento donde apoyan la discusión que se ha iniciado en el país y que vigorosamente se está dando, qué bueno, desde autoridades con legitimidad y con fuerza de gobierno, como es el caso del gobierno del Distrito Federal y de algunos otros gobernadores, y que se dé además en este marco de profesionalismo, de seriedad, que permite en un marco de paz laboral, con cifras reales, no escondidas, poder hablar de qué camino tiene que tomarse para hacer que la vida de los trabajadores mexicanos aumente en su calidad, en su nivel, y arribemos a lo que aprobó el Congreso de la Unión, que es un término administrativo que usa la OIT y que nosotros lo hicimos categoría jurídica, que es el trabajo decente, con lo que esto implica. De tal manera que este marco en el cual estoy describiendo, junto con la reunión del 2014 de secretarios de Trabajo en Manzanillo, Colima, donde también prácticamente por unanimidad se dio la bienvenida de todos los secretarios de Trabajo en los estados a una discusión seria, una discusión responsable, una discusión de cómo decir sí y cómo no poner los nos, de la discusión de los ingresos de los mexicanos y los salarios. Estamos en condiciones de que el Senado de la República encabece esta discusión, ayude en esta discusión y haga uso de la fuerza legislativa y el prestigio que tiene el Senado de la República para poder poner acuerdos, discusiones y planteamientos que se puedan volver política pública. Por virtud del mandato constitucional sensible a estos acuerdos de los sectores productivos y de las autoridades laborales del país, la CONASAMI, a quien estuvo el día de ayer don Basilio, que ha visto pasar a, entiendo, 17 secretarios de trabajo y seguramente me verá pasar a mí también, estuvo con ustedes dialogando un buen rato sobre estos temas, y por acuerdo de la CONASAMI el 25 de septiembre, por acuerdo de su Consejo de Representantes, donde hay un representante del gobierno, que es don Basilio, y 11 representantes de trabajadores y patrones,
acordaron constituir de manera plural y con participación de expertos de organismos autónomos como Banco de México e INEGI, universidades públicas y privadas, así como los actores que han llevado con mucho entusiasmo y mucha valentía y mucha convicción estas discusiones, una comisión consultiva que se abocará al análisis de los elementos, atributos y efectos de una política de incremento gradual y sostenido de los salarios mínimos y cuyos resultados se han comprometido a dar a conocer en un término máximo de 6 meses. Tenemos plena coincidencia con la necesidad de discutir abierta y exhaustivamente el tema de la recuperación de los salarios mínimos. El presidente de la República, el presidente Peña Nieto, estableció en su primer mensaje a la nación que la divisa de su gobierno era que los mexicanos ganen más por su trabajo y que todas las acciones del gobierno confluyan en un solo objetivo, que el bienestar se sienta en el bolsillo de los trabajadores y en el bienestar de las familias. Esto puede verificarse, no fue solamente un discurso, en el programa sectorial de trabajo y de previsión social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre del 2013, que entre sus estrategias establece proteger el salario y la capacidad adquisitiva de los trabajadores y sus familias y contribuir a mejorar la economía familiar, y planteó acciones concretas. La primera, avanzar en la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y establecer un solo salario mínimo general vigente en el país. Y la segunda, promover la desvinculación del salario mínimo en la legislación mexicana para que su fijación atienda estrictamente al mandato constitucional y no a otras unidades de cuenta, como ya ha sido una discusión abierta, pública y que está empezando a dar resultados positivos en el país. Por lo tanto, es válido afirmar que hay una coincidencia de posturas en lo fundamental, que estoy seguro que también surgirá de este foro organizado por el Senado, dadas las diversas iniciativas que en la materia se han presentado recientemente, para lograr una recuperación real y sostenida de los salarios, especialmente del salario mínimo, y para ello, condición indispensable, por eso el plazo de 6 meses. La condición indispensable para discutir con seriedad este tema es desvincularlo al salario mínimo de otras unidades de cuenta que se generan alta inflación y proceder entonces a promover un programa gradual considerando los incrementos de la productividad como recomienda el convenio 131 de la OIT, para generar con ello una cultura de productividad al interior de los centros de trabajo. La ruta es clara. Yo solamente haría una serie de reflexiones finales sobre el tema del salario mínimo que estoy seguro podrán ser útiles para esta discusión. La primera, sí es absolutamente cierto que el salario mínimo ha perdido 75% de su poder adquisitivo en los últimos 30 años. Eso es absolutamente cierto. Es cierto además que el salario mínimo ha servido como una de las anclas de la política macroeconómica de México para contener la inflación. ¿Por qué? Porque de las 294 legislaciones federales que existen en México, las últimas que aprobaron por nuevas con la reforma energética, la mitad de ellas hace referencia al salario mínimo sin que tenga algo que ver con el salario mínimo. Cualquier aumento entonces a los mínimos repercute directamente en todo el entorno que genera alta inflación. Eso también es absolutamente cierto. Es absolutamente cierto también que, por lo tanto, en términos de salario mínimo, México ocupa uno de los últimos lugares en el mundo y en el continente en materia de ingresos mínimos. Más aún, en este continente, que es el continente más desigual en materia de distribución del ingreso del planeta. Más aún, en un país cuyas diferencias de ingreso en promedio, y siempre digo que hay 3 tipos de mentiras: las mentiritas, las mentirotas y las estadísticas. Y en materia de estadística, lo dice Bertrand Russell, no me la programé a mí, la genialidad de la frase de... En materia de estadísticas,
La diferencia entre el que más gana en México y el que menos gana en México es de 30-1. La diferencia en Europa es de 10-1 con la crisis. La diferencia en Estados Unidos es de 7-1. En síntesis, vivimos, y es cierto, en un país absolutamente desigual. Pocos tienen mucho y muchos tienen nada. Meter el tema de la discusión del aumento al salario mínimo se vuelve indispensable si queremos tener un mercado interno fuerte. ¿De qué sirvió tener una reforma financiera como la que aprobó el Congreso de la Unión para bajar el crédito si la capacidad de endeudamiento de la mayoría de la población es absolutamente limitada para poder crecer? El tema es más complejo que esto que son los datos duros. ¿Por qué? Que es parte de la reflexión que yo solamente dejo para no entrometerme en los temas de un órgano constitucional que el 123 señala que es la CONASAN, pero sí como obligación de cualquier autoridad pública orientar, como lo están haciendo, una discusión para llegar a las mejores propuestas que le sirvan al país. El tema en México es que el 72% de la fuerza laboral del país, el 72%, se encuentra concentrado en las pequeñas y microempresas, que solamente aportan el 25% de todo el PIB del país. Y estas micro y pequeñas empresas son las que tienen a la mayor cantidad de trabajadores ganando los menores ingresos que tiene México. En algunos casos, y también hay que decirlo, tenemos una tasa de desocupación abierta muy baja, de 4.7%, como para presumir en la OCDE, pero eso es una verdad a medias o una mentira completa, porque traemos a 9,5 millones de mexicanos que no alcanzan a ganar 2,5 salarios mínimos. Algunos de ellos no ganan ni el mínimo y muchos mexicanos trabajan sin ganar un centavo. Y otros se encuentran en condiciones de empleo crítico, es decir, o trabajan más horas de las que la ley estipula para ganar una cantidad similar al salario mínimo, o trabajan menos horas de lo que la ley estipula y por lo tanto tampoco ganan el salario mínimo. Esta condición de nuestro país tan peculiar hace que las reflexiones tengan que versar sobre muchos temas. Primero, aumentar el mínimo que va a estas micro y pequeñas empresas, que va a este número de trabajadores, muchos de ellos no formales, 6.6, que también es un dato que hay que considerar, porque 3 millones de esos 6.6 o casi 7, 3 millones son trabajadores por su cuenta, de los que se tiene difícil conocimiento, tienen su propia seguridad social, es decir, no es un dato que se pueda considerar como un dato duro, pero aumentar a estos trabajadores significa, cuando hablamos de aumentar el mínimo, aumentar los ingresos de la totalidad de los mexicanos, porque el mínimo es un piso, pero ese piso es el referente para el resto de los que no ganan el mínimo. O solamente nos concentramos en esta población. Y si nos concentramos en esta población, ¿quién paga el aumento del salario mínimo de estas micro y pequeñas empresas, gran parte de ellas no formales? ¿A quién se le repercute el aumento al mínimo? No estoy hablando de los que no ganan el mínimo, que esos tienen otra contratación, otro nivel de contratación y otro tipo de prestaciones, sino de este sector del 72%. ¿Quién lo paga? Evidentemente es el patrón. Un patrón que tiene apenas los elementos y las herramientas técnicas para la subsistencia, según datos de la OIT que nos ha presentado recientemente en México y en Latinoamérica. ¿Y el patrón qué opciones tiene para aumentar ese mínimo? Repercutirlo en el producto que está generando, servicio, venta o producción, recortar su plantilla laboral o contratar por fuera para no salir de la competencia interna que tiene mercados de valor. ¿Quién fondea eso? ¿O qué ha cambiado? Repito, reconociendo que es un tema que tenemos que abordar y ver cómo sí hay que resolver muchas aristas. Esta es una de ellas. La otra arista, la informalidad.
Cuando elevamos la tasa para la formalización del empleo, aumentando el salario mínimo, hipotéticamente que lo hagamos, para esos informales no les ponemos la barra más alta para alcanzar la formalización. La Coneval, que es una cifra además que hay que tomarla, la línea de bienestar, sí señala que el ingreso es una de las vías evidentes para tener el mínimo de bienestar posible, pero también señala que se hace más por alcanzar la línea de bienestar cuando se formaliza el empleo